Con los costes de producción disparados, la presión normativa de Europa, la competencia desleal respecto a productos de otros países y la burocracia que les asfixia, los agricultores de Castilla y León y de España han dicho basta. Cientos de agricultores se han echado a las carreteras con sus tractores como herramienta para poner pie en pared ante una situación que compromete la viabilidad de nuestro sector primario. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos. Espacio Abierto baja al detalle de las reivindicaciones de los agricultores, unas protestas que no solo han tenido lugar en Castilla y León y en el resto de España, sino que se han replicado en varios países de la Unión. Un conflicto que pone en jaque las políticas agrarias comunes a pocos meses de la cita electoral de las europeas. Conocemos las claves de las movilizaciones y su evolución en el tiempo a través del trabajo de nuestra compañera Leticia Sánchez. Asfixiados por la situación, los primeros en decir basta eran los agricultores franceses hace ahora 3 semanas. Una mecha de reivindicaciones que se ha extendido por toda Europa. Los agricultores españoles simultaneaban esas protestas y ahora las encabezan por segunda semana consecutiva. Que sulfatemos con cosas que no hacen nada, todo ecológico. Vale, muy bien, lo hacemos, lo cumplimos. Pero el problema es que lo que traen de fuera lo están tratando con productos que aquí están prohibidos. A 200 euros, al mismo precio que antes del 2011. Llevamos 2 años produciendo a pérdidas. Porque nos están asfixiando. Exigen la simplificación de la burocracia de la PAC, que se establezcan aranceles a la entrada de productos extracomunitarios, que no entre ningún producto de fuera que no cumpla con las mismas normas y garantías que se les exige a ellos, que se paralicen los acuerdos con Mercosur, cambios en el Pacto Verde sobre los pesticidas y en otras normativas europeas sobre pasto o rotaciones de cultivo, doble etiquetado de los productos para que se muestre claramente la procedencia y que la ley de la cadena alimentaria garantice que no sean obligados a vender a pérdidas. Bruselas reaccionaba retirando la propuesta para reducir el uso de pesticidas. Por eso propondré al colegio retirar esta propuesta, pero por supuesto el tema sigue en pie y para avanzar y avanzar se necesita más diálogo y un enfoque diferente. Este martes ha derogado 1 año las normas de la PAC sobre el barbecho. Los agricultores ya no estarán obligados a dejar un 4% de la superficie sin producir. Podrán plantar en ella cultivos fijadores de nitrógeno, como lentejas, guisantes o habas, o cultivos intermedios sin productos fitosanitarios. Además, trabaja con los 27 para reducir la carga administrativa. También el Gobierno central ha anunciado medidas. Estamos facilitando la adaptación a la normativa de la Unión Europea, estamos simplificando la PAC, estamos implementando cláusulas espejo y vamos a fortalecer la ley de cadena alimentaria. Y este miércoles reunía a los supermercados, la distribución, la industria y el sector primario en el Observatorio de la Cadena Alimentaria. Pero los agricultores no quieren parches y siguen en la calle. Exigen un plan de choque ambicioso que comprometa medidas de todas las administraciones. Bien, esa es la realidad de nuestro sector primario. Quizás las protestas del campo llegan en el momento más crítico para nuestros agricultores, pero también más oportuno. Piden respeto a su trabajo y que se oiga su voz cada vez más silenciada allí donde se toman decisiones. En Espacio Abierto hemos querido conocer la realidad que están viviendo nuestros agricultores, aquellos que nos permiten comer todos los días. Es un trabajo de Laura Zembranos, Samuel Gómez y Carmen Merino. Ventura, hemos quedado aquí en el campo donde se producen todos los alimentos. ¿Cuántos años llevas en este sector? Desde que tengo uso de noción siempre me he dedicado a la agricultura, dentro de una explotación familiar, pero por decirlo de alguna manera he incorporado 13 años. ¿Por qué antes salían las cuentas y ahora ya no? Se ha duplicado los costes de producción. Hablamos de que un ejemplo, por ejemplo, en cereales, nuestros costes de producción por hectárea rondaban los 500 euros la hectárea y hoy hablamos de muy por encima de los 900 euros la hectárea, mientras que nuestro coste de venta de producción, concretamente de los cereales, pues hoy en día los tenemos sin cotización, pero no han subido lo que deberían de haber subido para cubrir esos costes de producción. También, por ejemplo, no sé si el precio del gasoil os afecta, la maquinaria no sé si ha subido, ¿qué otros costes os suponen más que antes?
El coste de gasóleo, el coste de maquinaria, el coste de los repuestos, los fertilizantes, los fitosanitarios. Al final hablamos de un conjunto de productos que necesitamos, que son herramientas para poder producir alimentos, y que cada vez estamos viendo que nuestros productos no van a ese compás de precios como lo que nosotros pagamos. No sé qué otros sentimientos os puede producir esta situación, todos esos días que os levantáis, no sé si os frustráis o qué sentimientos. Sí, principalmente frustración y rabia de decir que has hecho las cosas bien o cuál es lo que estás haciendo mal para que a ti no te vaya bien económicamente dentro de tu explotación. Al final es una cosa que cada día tenemos más problemas por el hecho de que estamos en un mercado globalizado y de que cada día los agentes externos que marcan precios a nuestro producto son mayores, y cada día nosotros las explotaciones tenemos menos que ver para poder marcar esos márgenes o para poder marcar esos precios a la hora de venta de nuestros productos. ¿Te has planteado en algún momento dejarlo o cambiar de sector? Yo concretamente no, tal vez por el optimismo que tengo, por mi positividad, pero es cierto que muchos jóvenes de en torno a los 40-45 años se han planteado el dejar su explotación, el dejar el medio rural, que es lo que conlleva dejar una explotación agraria o ganadera, y muchos de ellos incluso ya la han dejado, prefieren irse a un sitio donde tengan un sueldo digno, un salario digno mensual, que sepan que todos los meses lo tienes, y no que tu salario dependa de la climatología que tenemos. Nos repercute muchísimo que esté carísimo desde la primera línea. No es lo mismo que, por ejemplo, en origen tenga que salir una patata a 30 céntimos de campo, por ejemplo, y que luego lleguen los grandes mayoristas, las grandes distribuidoras, los grandes supermercados, y le digan que a 15 cojan esa patata, se la guarden, especulen porque no tengan los kilos que han contratado, porque esto es lo siguiente: esa gente contrata X millones de kilos. Nosotros vamos en la base que vienen en las pizarras de subastas. Si podemos evitarnos un gasto e ir directamente a origen a comprarlo, pues siempre que nos den la oportunidad, dentro de las posibilidades que yo tengo de transporte, que tengo una furgoneta pequeña, pues cojo, si puedo ir, me voy hasta origen y así abarato el producto para tener más clientela, para poder subsistir. Yo lo dejaría, yo me lo he planteado porque sufres para pagar. O sea, es que ahora mismo sufres para pagar. Yo, por desgracia, no tengo hijos, que si tuviera hijos, esto pues no podría. ¿Por qué? Porque me tocaría subir los precios, y si subo los precios, la gente no entra. Antonio, ¿qué ha supuesto para ti este año todos los productos relacionados con el cuidado del cultivo, los fertilizantes o las materias activas? Los fertilizantes los utilizamos un poco para la nutrición de las plantas y las materias activas para cuidar ese cultivo, ¿no? Entonces, en el tema sobre todo de las materias activas, lo que ha supuesto es un incremento de costes, y que estamos un poco en el umbral de la rentabilidad, y que además pues luego estamos un poco desnudos ante las posibles enfermedades o plagas que puedan venir a nuestros cultivos. ¿Se podría recortar en esos productos o sería inviable? Hay zonas que se puede recortar de algunos productos, pero en zonas productivas y de regadío y de secano son dos pilares fundamentales en la agricultura de hoy en día. Para sembrar sin abonar es mejor no sembrar, porque al final si no le das a la tierra al cultivo lo que necesita, todos esos nutrientes, macronutrientes y micronutrientes, pues vamos a tener una cosecha escasa. Y en el tema de las materias activas pues pasa 3/4 de lo mismo. Al final lo que le pasa a la agricultura y al agricultor en este caso es que estamos muy sometidos a todos los tratamientos que hacemos porque son imprescindibles. Hay algunos de esos productos que vosotros no podéis utilizar, igual que otros agricultores de la Unión Europea, pero sí que pueden usar fuera del continente. ¿Cómo te afecta directamente? Bueno, pues esto lo que nos afecta, lo primero, que es una competencia desleal frente a otros productos. Y luego pues también nos afecta como productores, pero también nos afecta como consumidores, porque la gente muchas veces, no sé si se da cuenta que nosotros como agricultores también comemos. Y entonces nosotros estamos de acuerdo en que todas las materias activas que sean perjudiciales para la salud, pues se prohíban. Pero desde luego que lo que no queremos es no utilizarlos como productores, pero luego comérnoslo como usuarios y como parte de la sociedad también. Dado a este hecho, ¿tus productos son más caros que, por ejemplo, los que vienen de fuera de Europa? ¿Nuestros productos son más caros? Nuestros productos son más caros porque tienen unos estándares de calidad mucho más altos que los que vienen de fuera de Europa, exactamente. Entonces nos tenemos que dar cuenta que la agricultura española es una agricultura top europea y una agricultura top mundial. Entonces, si queremos unos estándares que sean altos,
desde luego yo creo que es de rigor pedir lo mismo a los productos que se importan. ¿Te sientes desprotegido? ¿Cuál es ese sentimiento que tenéis en el día a día? Pues nos sentimos desprotegidos pues, frente a estas políticas, está claro, nos sentimos desamparados y también nos sentimos un poco engañados como consumidores, porque es algo que la sociedad yo creo que no sabía y que creo que ya por lo menos se ha conseguido que toda la sociedad sepa que cuando vamos al lineal tenemos que mirar un poco el origen de los productos porque tenemos unos estándares de calidad totalmente diferentes. Todo el público que tenemos va buscando la peseta. ¿Quién se preocupa de si esa naranja es nacional o esa naranja es de Marruecos? Se preocupa la gente que tiene un poder adquisitivo un poquito mejor. Esa sí que te pregunta. Yo pago, yo exijo. Si hay producto de fuera, yo procuro no trabajar el producto de fuera. ¿Qué es lo que ocurre? Hay productos que les demanda el mercado que les tenemos que tener de fuera. Por ejemplo, el kiwi, hay kiwi nacional en temporada y kiwi que le tienes. ¿Por qué? Porque es un producto que se consume. Moisés, hemos quedado aquí en el campo, que además llegas directo de una tractorada. Pues sí, porque bueno, hay que manifestarse, tenemos que hacer visible la problemática que tenemos, entonces pues la única manera que tenemos es de manifestarnos en las carreteras, en las ciudades y donde corresponda. Una de las quejas es la excesiva burocracia. ¿Cuánto papeleo te toca hacer como agricultor? La verdad es que tenemos que hacer casi más tiempo en la oficina que en el tractor, porque ahora mismo tenemos que apuntar en un cuaderno cuándo siembras una cosa, qué semilla, qué cantidad de kilos, cuándo lo abonas, y hay que decir también los kilos de abono que tiras según la cosecha esperada. Pero la cosecha esperada no sabemos lo que vamos a recoger, con lo cual si echamos mucho abono o al abono correcto, pero viene un año seco o malo, tenemos problemas luego para justificar por qué hemos tirado ese abono si no hemos cogido esos kilos. ¿Para qué son todos esos trámites, todos esos papeles? ¿Principalmente para poder conseguir la PAC o son para otra cosa? Es para la paz. Los requisitos que nos exige la paz tenemos que llevar eso, un control exhaustivo que no sea cuento de qué. Precisamente esos requisitos de la PAC, ¿en qué te afectan exactamente? Por ejemplo, no sé si en el barbecho. Si estamos queriendo producir alimentos, porque el mundo necesita alimentos, ¿por qué hay que dejar un 4% de barbecho, de retirada, que nos es muy caro a nosotros y después producimos menos, evidentemente? Entonces no lo entiendo, qué políticas sacan en Europa que no le viene bien a nadie. Y también el reparto de las ayudas, que creo que queréis que sea para los agricultores que están en activo. El que vive del campo es el que tiene que recibir las ayudas, porque el que vive de otra cosa, las ayudas consideramos que no son tan necesarias. En este escenario de subida de costes, además luego os toca vender más barato que, por ejemplo, el año pasado. Sí, el año pasado, con la guerra de Ucrania, todo subió por las nubes. Pero, ¿qué ha pasado? Que los abonos, el gasoil y todo eso no ha bajado, pero sí ha bajado el producto. Entonces, si tenemos más costes y menos producción, ¿de qué vivimos? Ante este escenario, ¿cómo salen las cuentas? Pues no salen directamente. A nosotros, a los agricultores, nos ponen el precio a la hora de comprar, nos ponen el precio a la hora de vender y la maquinaria está por las nubes. Claro, y ante esta situación, ¿cómo afrontas tanto el presente como, no sé, el futuro también? Bueno, el presente, como se suele decir, lo afrontas porque te quedan pocos años de carrera, pero el futuro no lo veo bien, no lo veo muy negro porque no hay relevo generacional. Son solo algunos casos que reflejan la situación de nuestros agricultores, lo que están padeciendo, sus inseguridades, sus dificultades, y es evidente que en Espacio Abierto hemos querido ir directamente al centro de sus reivindicaciones. Nos vamos a Bruselas, allí se encuentra
Ricard Ramón Isumoy es jefe de unidad adjunto a la Comisión Europea. Gracias por acompañarnos en Espacio Abierto. Bienvenido. Gracias a vosotros para invitarnos. Ricard, usted lleva 10 años trabajando en la política agraria común. Yo no sé si le resulta desalentador escuchar esos testimonios respecto a una PAC que estaba llamada a aglutinar los intereses de todos los agricultores de Europa. ¿Se ha conseguido en este tiempo? ¿O hay todavía una sensación de que sea un sistema fallido? A ver, la PAC si algo no es fallida, porque es una política que lleva más de 60 años y en países, sobre todo como España, tenemos que estar muy orgullosos de tener y de ser beneficiarios de la PAC. O sea, si algo tiene bueno el proyecto europeo es que Europa se preocupa de un modo importante de satisfacer en la medida de lo posible lo que es necesario para nuestros agricultores. La PAC quiere decir, para un país como España, quiere decir hasta el 2027 31.000 millones de euros, de los cuales se están beneficiando nuestros agricultores en España. Solo España va a recibir 31.000 millones de euros, complementados con las administraciones nacionales. Estamos hablando de 34.000 millones de euros. Y más ayudas, además, especiales que se han ido adoptando cada año en función de diversas crisis. La PAC, y ahí me gustaría ser muy claro, gracias a la PAC hay agricultura en Europa. Todos los estudios confirman, si no hubiera la PAC, si no hubiera habido el apoyo de la PAC tal y como lo tenemos, la situación sería mucho más dramática. Y en muchas zonas de Europa no habría capacidad productiva como tenemos actualmente. Gracias a la PAC, tenemos no solo estas ayudas, sino que nuestros consumidores, como ha dicho muy bien uno de los que han intervenido anteriormente, ha dicho Antonio, ha dicho que tenemos unos estándares de calidad muy altos, efectivamente, porque es lo que el consumidor europeo, que es el que compra y el que paga estos productos, exige. Y por eso me gustaría insistir que podemos discutir ahora cuáles son los temas a mejorar. Hay muchas cosas a mejorar, como ha dicho la presidenta en la intervención que habéis puesto. Está claro que tenemos que aumentar el diálogo y tenemos que mejorar el enfoque. Pero la PAC continuará ahí y Europa continuará apoyando de un modo importante a nuestros agricultores. Sin embargo, ante esa realidad, evidentemente estamos viendo esas manifestaciones, concentraciones tractoradas por el desapego que hay en cuanto a la rentabilidad y la conciliación con el medio ambiente. Es una exigencia que puede ser flexible en el momento en el que estamos, como para que esas políticas se pospongan un poco en el tiempo, porque parece que la raíz está ahí, en que queremos un campo verde, nunca mejor dicho, pero que esas exigencias les hacen perder rentabilidad. No sé si tenemos ese margen para ir poco a poco. A ver, usted lo ha dicho muy bien, es un tema de tiempo, porque la dirección está muy clara, y la dirección, que es la dirección de la sostenibilidad, es una dirección que tenemos que seguir. Conviene recordar que el cambio climático es una realidad y lo padecen ya nuestros agricultores. O sea, el calentamiento global está ahí. Los problemas con la gestión de agua están ahí. Y que tenemos que llevar a cabo una gestión sostenible de los recursos naturales, esto nadie lo niega. Nadie lo niega. La cuestión es, como ha dicho usted, en los tiempos y en cómo aplicamos estas distintas normativas. Y por eso me gustaría ser muy claro. Y la Comisión Europea tenemos un enfoque general, que es el Pacto Verde, que es nuestro proyecto hacia la neutralidad climática y que es además una apuesta que nos la piden los ciudadanos, la piden los consumidores, que es la de ayudar al sector agrícola en esta transición hacia ser más sostenible. Usted pregunta, bueno, es que hay margen, ¿no? Es que las cosas van a cambiar. Mire, las decisiones europeas no son, es decir, las normas ambientales no son un capricho de unos funcionarios o de unos técnicos. No, las normas europeas son el resultado de una propuesta que hace el Ejecutivo Comunitario, que es la Comisión, y que aprueba el Parlamento Europeo, elegido democráticamente por todos los ciudadanos europeos, y los 27 ministros también elegidos democráticamente en los 27 países. Y de ahí salen estas normativas ambientales y sale la PAC. La PAC
de la cual hablábamos hace un momento, esta PAC, el año 2021, con un gran consenso, fue aprobada tanto por el Parlamento Europeo como por los ministros. Y lo mismo por la diferente normativa ambiental. ¿Qué pasa aquí? Precisamente somos conscientes que hay medidas, hay propuestas que generan oposición y que hay que discutir y que hay que dialogar. Y por eso la propia Comisión Europea, pues lo estamos manifestando ya. Hemos visto, había una propuesta muy ambiciosa para la reducción de pesticidas en los próximos años, lo que llamamos el SURE, el reglamento de uso sostenible de pesticidas, para conseguir una reducción del 50% en varios años. Claramente no había un consenso, no ha habido en las distintas instituciones la mayoría ni el apoyo social para llevarlo a cabo. Pues la Comisión, como habéis indicado, la presidenta pues ya ha anunciado que lo vamos a retirar. Y en ese sentido la Comisión está abierta a dialogar. De hecho, me gustaría también insistir, la Comisión está siempre dialogando con todo el mundo, y todas nuestras propuestas nos reunimos, hay consultas de todo tipo, consultas públicas, todo el mundo puede intervenir, puede hablar, las organizaciones de productores, de todas las asociaciones, los gobiernos, y ahí sobre todo estamos abiertos al diálogo. Señor Ramón Isumoy, parece que ha habido una acción-reacción, es decir, las protestas del mundo del campo han hecho reaccionar a la Comisión y parece que se han ido flexibilizando esas posturas un poco más rígidas. Quería hablar de ese consenso precisamente porque no podemos obviar que la Unión Europea está formada por un 70% de urbanitas, un 30% de gente del campo. ¿Se les ha escuchado poco? Porque sí que es verdad que ahora se están produciendo esas reuniones de alto nivel con las OPAs, con la gente del campo, pero no sé si se les ha escuchado lo suficiente antes de establecer esas exigencias, que hablaremos ahora también sobre todos los productos que vienen de fuera, ¿no? A ver, si se ha escuchado más o menos, a ver, la Comisión ha intentado escuchar. Y continuará siempre actuando. Incluso me gustaría aquí matizar, ¿no?, los datos que usted hablaba, ¿no?, de población urbana, población rural. De hecho, los agricultores no llegan al 4%, los productores no llegan al 4%. Hablaba de medio rural, en general. Exacto, medio rural. Sí. Exacto, sí, medio rural mucho más amplio, pero es que si nos centramos en agricultores es mucho menos y los consumidores son el 100%. ¿Qué pasa aquí? Ahí, en este sentido, la Comisión pensamos que estas manifestaciones y estas expresiones son legítimas y las entendemos, porque sabemos que han sido unos años muy difíciles en que toda Europa ha tenido que hacer frente a unas situaciones muy particulares. Y por eso nosotros, desde ya hace muchos años que hemos insistido, desde Bruselas, en la dimensión estratégica del sector agrícola, en la importancia de que este 4% sea escuchado por el otro 96%, porque claro, el otro 96% ha salido en las intervenciones anteriores, tanto en las distintas intervenciones de los agricultores que han aparecido. El consumidor tiene un papel muy importante aquí, tiene un papel muy importante en entender, y la población urbana que usted hablaba, el 80% de esta población urbana, en entender y valorar lo que hay detrás de cada producto que le llega a su comercio. Entonces, aquí, a ver, digamos, es que tiene que haber más, no se ha escuchado lo suficiente. Mire, es posible y pues bueno, desde la Comisión o desde Europa se escuchará todo lo que se tenga que escuchar. Lo que sí que me gustaría insistir es que, y lo que es importante también que tanto el sector como la audiencia hoy también tenga presente, es que las situaciones de estos años han sido muy excepcionales. Y ha habido, en primer lugar, sin ir mucho más atrás, hace menos de 4 años, ahora, en estas fechas, como usted recordará, hace menos de 4 años, nos llegaba la pandemia. Sí. ¿No? Tuvimos una situación que nadie había previsto, y que supuso pues, todo un terremoto general a las relaciones sociales, económicas, al funcionamiento de nuestra economía. Y en esa primera crisis, la de la pandemia, precisamente el sector agrícola demostró que funciona y que funciona bien. Porque los ciudadanos europeos, recordarán, hace 4 años, lo primero que tenían miedo era que no fueran los supermercados, las tiendas, recuerda, y no pasó nada. Todo llegó, o sea, precisamente no hubo, el miedo original fue infundado
Y los agricultores precisamente continuaron trabajando, la cadena alimentaria funcionó y demostró la resiliencia del sistema agroalimentario europeo, incluso en situaciones de gran crisis como la que padecimos en 2020. Y ahí, pues en ese momento, también se adoptaron las ayudas necesarias para los sectores que hubo en su momento más afectados, el vino, las flores, hubo sectores muy afectados en ese contexto. Claro, salimos de la pandemia y en el contexto de crecimiento. Precisamente en la pandemia, por cierto, conviene precisar, ahí aumentamos el presupuesto para la PAC, se aumentó a nivel europeo. Me atrevería a decir gracias a la pandemia, si es que se puede decir, aumentó el presupuesto de apoyo, por ejemplo, en desarrollo rural, y los fondos Next Generation, los fondos de los cuales España y en gran parte el sector agroalimentario español se beneficia. Y después llegó, en el contexto de crecimiento, ha llegado otra crisis que aún nos está afectando de un modo muy singular y que ha aparecido en las intervenciones anteriores, y es que la ocupación rusa de Ucrania, la guerra en Ucrania, ha desestabilizado todos los mercados agrícolas. Ucrania, como saben, es una gran potencia agroalimentaria, no solo en cereales, sino también en carnes, en varios productos, y esto ha desestabilizado toda la geopolítica vinculada a los productos alimentarios. Y, sobre todo, un gran aumento de costes derivado también del bloqueo del gas ruso, porque a veces olvidamos que los fertilizantes, el nitrógeno, de nitrógeno, el 90% del coste es gas, que hasta hace 2 años era gas ruso. ¿Qué pasa aquí? Esta situación es una situación muy excepcional, y por este motivo ha habido este aumento de costes, que, como ha dicho uno de los intervinientes en la discusión, creo que lo ha dicho Moisés, precisamente ahora es cuando tenemos que ir al detalle y ver quién, en cada una de las distintas fases de la cadena alimentaria, se está comportando de un modo justo y respetando las normas correctas del mercado, y quién no. Porque obviamente hubo un momento en que todo subió, como todas las crisis. Esto no es la primera, ya llevo muchos años aquí. Cuando sube, todo lo que sube después baja. Yeah. Pero no todo baja al mismo tiempo, y aquí viene el problema, ¿no? Porque hubo una serie de costes en fertilizantes, en primeras materias, que subió. Después, algunos han bajado, pero no todos. Y de ahí la importancia precisamente en la transparencia y en que logremos entre todos un funcionamiento adecuado del conjunto de la cadena alimentaria. Sin duda es fundamental, es evidente que algo falla en esa cadena como para que se esté produciendo por debajo de los costes, pero sí que me gustaría abordar algunas de las cuestiones que han estado en las pancartas de esas reivindicaciones agrarias, como por ejemplo la famosa cláusula espejo. Es verdad que se sienten menospreciados en el sentido de que las exigencias fitosanitarias que tienen que asumir nuestros agricultores no las cumplen otros agricultores que traen sus productos a nuestro territorio. Es verdad que hay un agravio comparativo, una competencia desleal que tampoco se está parando. ¿Cómo es posible que las exigencias fitosanitarias que se exigen en Europa no las cumplan otros productos que precisamente están en nuestros lineales? Mire, aquí yo creo que hay una confusión muy importante, y dado que el debate ahora, pues el debate está siendo muy amplio, es importante No te oigo. hablar con rigor. A ver, los productos que entran en Europa son productos sanos, y ahí me gustaría corregir alguna de las intervenciones anteriores, que lo que se ha dicho creo que no es correcto. Es decir, los estándares de sanidad y de calidad que se exigen en Europa se exigen a todo el producto que entra. Eso es muy importante, porque todo lo que entra en Europa es apto para el consumo y responde a unos criterios, a unos estándares que son muy altos. Y esto me gustaría ser muy claro. ¿Qué pasa? Aquí estamos hablando de normas, sobre todo sanitarias. Y ahí hay que clarificar esto. Después, hay otras normas mucho más concretas, es cierto, de algunos productos que aquí no se utilizan. También, obviamente, los costes laborales, las normas laborales son distintas, o también los requisitos de bienestar animal. Estamos hablando de requisitos vinculados a la fase productiva. Ahí en estos requisitos, efectivamente, el estándar no es el mismo. ¿Por qué no es el mismo? No es el mismo porque las normas del comercio internacional se rigen de acuerdo con lo que establece la Organización Mundial del Comercio. Cuando Europa
exige, como ha pedido el gobierno español y como están pidiendo muchos Estados miembros y como piden los agricultores de un modo muy legítimo. Cada vez que la Unión Europea exige a la otra parte las mismas condiciones, tenemos que tener en cuenta que esto tiene que ser aceptado por la otra parte. Si no lo acepta, va a la Organización Mundial del Comercio y bueno, nos puede llevar un recurso y esto puede implicar incluso pues, que se nos bloquee nuestras exportaciones. Y por eso es importante que cuando esta reciprocidad, estas cláusulas de espejo, cuando las llevemos a la práctica, esto hay que hacerlo de un modo muy, muy diplomático, tema por tema, producto por producto, y con mucho cuidado. Con mucho cuidado, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros, y en particular España, exportamos más de lo que importamos. O sea, cada vez que nosotros querramos adoptar medidas unilaterales a nivel global, sepamos que nuestras exportaciones de porcino, de aceite, de vinos, de tantos productos que exportamos, pueden ser atacados por estos socios comerciales. Y por eso quiero que la gente sepa que cláusulas espejos, reciprocidad, estamos trabajando en ello, pero son temas muy delicados, porque lo último que queremos es dañar a nuestro propio sector productivo. Cuidar y además, esas relaciones contractuales, claro, entre países. Claro, y que además, y no olvidemos una cosa importante, por ejemplo, la ganadería, nuestra ganadería, que es importantísima, necesita, por ejemplo, la soja que viene de América Latina. Nosotros dependemos de unas importaciones de terceros países. Por eso, cuando hablamos de comercio, sobre todo, tenemos que tener en cuenta que son equilibrios muy delicados y que lo último que se quiere es afectar a nuestros productores. La última, rapidísimo. Ayer en esa reunión entre los consejeros de Agricultura de algunas comunidades de España, incluida Castilla y León, el comisario sugirió la posibilidad de que hubiera ayudas de las propias comunidades autónomas para la PAC e incrementar ese presupuesto. ¿Esta solución sería a corto plazo o tendríamos tiempo para masticarla y que sea una realidad en un medio-largo plazo? No lo sé, si tienes la respuesta. A ver, las comunidades autónomas o los estados tienen un margen en el contexto de las ayudas de Estado para adoptar ayudas. Estas ayudas, hoy en día un Estado, una comunidad autónoma puede adoptar ayudas de Estado en contextos concretos de crisis. Esto ya es posible. Lo que sí que no es posible, hoy en día en el marco jurídico actual es establecer un top-up, un complemento a la ayuda de la PAC. Porque la ayuda de la PAC conviene no olvidar que hoy por hoy las ayudas directas, conviene no olvidar que son 100% financiadas a nivel europeo. O sea, el complementar con ayudas nacionales la ayuda específica del pago directo, esto hoy no está previsto. Otra cosa es, las administraciones nacionales, autonómicas, tienen mucho margen para dar ayudas de Estado. Y ahí hay un marco jurídico en el cual Europa además ha flexibilizado ya desde hace varios años, ya desde el COVID, que se ha flexibilizado de un modo muy amplio las posibilidades para otorgar ayudas de Estado. Pero la PAC, me gustaría insistir, la PAC, las ayudas directas, son 100% cofinanciadas por el presupuesto europeo. Explicación centrada y correcta. No cofinanciadas, son 100% financiadas por el erario europeo. Ricard Ramón i Sumoy, gracias por darnos estas explicaciones en primera persona desde allí, desde Bruselas, donde se está fraguando toda nuestra política agraria común, la que nos afecta también al sector primario de Castilla y León. Gracias y bueno, espero que las aguas vuelvan a su cauce y empiecen a mejorar esas relaciones Europa y nuestros agricultores. Ojalá. Gracias a ustedes y por darnos voz y sobre todo me gustaría insistir en un mensaje final. Es unidos a nivel europeo el único modo en el cual podremos avanzar y superar esta crisis. Gracias a ustedes por darnos también la posibilidad de intervenir hoy aquí en Castilla y León. Gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, nosotros seguimos en Espacio Abierto, estamos tocando todos los flancos. Evidentemente, el señor Ricard i Sumoy ha lanzado también una cuestión que es muy importante. La ley de la cadena alimentaria se puso en marcha en 2013, se mejoró en 2021. Vamos a hablar de ella con la ex ministra Isabel García Tejerina.
Ya estamos de vuelta en Espacio Abierto, se lo avanzaba, quizás vamos a hablar con la persona que conoce mejor la PAC, la Política Agraria Común, conoce mejor la ley de la cadena alimentaria, porque precisamente fue la que lo puso en marcha. Isabel García Tejerina, exministra, lo fue en el año 2014, también fue secretaria de Agricultura, secretaria general. Evidentemente estamos en un momento en el que casi hay que explicar, porque esa palabra, esa frase, esa ley, la ley de la cadena alimentaria, ha salido en las últimas 2 semanas de forma recurrente en todos los medios y quizás la que mejor lo conoce, como digo, es usted. Cuéntenos. Bueno, a ver, claro, yo me tengo que retrotraer al año 2011, que es cuando nosotros empezamos a gobernar, cuando los agricultores vendían sin contrato, sin precio, a resultas, ¿no? Se hablaba y verdaderamente, pues cuando volvimos al gobierno, que yo vuelvo como secretaria general, con Miguel Arias Cañete como ministro, aunque luego yo le ocupé su puesto, ¿no? Pero nosotros teníamos una enorme ambición para el sector. Yo creo que siempre hemos sido un partido, el Partido Popular siempre ha estado muy comprometido con el campo, siempre yo creo que eso es el valor que tiene para el conjunto de la sociedad. Y volvimos con mucha ambición y con 2 objetivos muy claros. Por una parte, dar la vuelta a una política agrícola común que estaba encima de la mesa, que no era buena para los intereses de los agricultores y ganaderos españoles. Teníamos que trabajar mucho para hacer la PAC que se adecuaba a lo que los agricultores, insisto, y ganaderos de todas las regiones de España, de todos los sectores productivos necesitaban. Eso me imagino que fuera ir punteando cada punto de la PAC para ver qué era lo que beneficiaba o perjudicaba los intereses de nuestros agricultores. Efectivamente, eso fue lo primero que hice como secretaria general. Me llevé al equipo del ministerio y hicimos un diagnóstico, un análisis de impacto, cómo nos afecta, y a partir de ahí consensuar con comunidades autónomas, acordamos un documento unánime, y con el sector, qué es lo que querían que nosotros negociáramos en Bruselas. Consensuamos, negociamos, dimos la vuelta a la PAC y por lo tanto la aprobamos. Era nuestra PAC, porque nosotros cambiamos la PAC de la Comisión e hicimos la PAC que con el sector habíamos acordado. Y de la misma manera negociamos con todo el mundo cómo la aplicábamos. Y teníamos un objetivo, la PAC, y yo defendí el presupuesto entonces siendo secretaria general, bueno, pues era una garantía para los agricultores, pero nuestro objetivo se complementaba con la política nacional. Teníamos toda una estrategia de política nacional para fortalecer al sector, para hacerlo más competitivo, para que mejoraran sus rentas, para que los agricultores, hablando sencillo, ganaran más dinero y vivieran mejor porque lo merecían. Y para eso, pues mejorar sus rentas del mercado, de tal manera, además, con un doble objetivo, ese en sí mismo y otro que cuanto más ganas del mercado, menos dependiente te haces de la PAC. Siempre es tu seguro, siempre es tu garantía. Es ese colchón, ¿no? Que tiene que estar ahí, como tienen que estar los seguros agrarios, pero una política que te fortaleciera al sector. Hicimos todo un paquete, yo creo que bien estructurado y bien pensado, de política nacional agraria. ¿Qué es lo que queríamos? Fortalecer al eslabón más débil de la cadena, agricultores y ganaderos. Queríamos mejorar su competitividad, queríamos darle fuerza negociadora. Hicimos una batería de propuestas desde la estrategia de internacionalización, ya vemos los resultados, nos acercamos a los 70.000 millones de euros de exportación. Políticas de sostenibilidad, porque también fuimos pioneros en muchas cosas, como la estrategia más alimento, menos desperdicio, políticas de innovación. Y luego vamos a dar fuerza a los agricultores. Y lo hicimos a través de muchas herramientas. La ley de integración cooperativa, a través de la política agrícola común, que más sectores se pudieran organizar en organizaciones de productores. La ley de la cadena alimentaria. Bueno, de la ley de la cadena alimentaria, que además regulaba las interprofesionales. Vamos a dar más competencias a las interprofesionales. Vamos a agrupar al sector a través de también nuestro Plan Nacional de Desarrollo Rural, que tuvimos que pelear con las comunidades autónomas que nos dejaran al Ministerio tener plan. Bueno, y en todo este paquete de dar competitividad, productividad, rentabilidad, hacer más sostenible al sector de la mano de ellos, una pata tremendamente importante era la ley de la cadena alimentaria, que fue pues un hito absolutamente pionera a nivel europeo. Que bueno, no sé si quieres que entre un poquito a decir qué es lo que buscábamos. No sé, después de más de 10 años de poner en marcha esa ley tan
extraordinaria para los agricultores y además que se extrapoló a Europa. Hay que recordar que es una ley nacional de España y que conseguimos introducir en el año 18 en Europa. No sé qué piensa cuando ve los tractores en las carreteras diciendo que es una ley fallida, que no le representa, que no hay inspecciones, que no está funcionando. Bueno, es una ley que ha fallado. Es una ley que tiene ya 11 años. ¿Y cómo nació esta ley? Esta ley tenía, por una parte, una regulación obligatoria. Definíamos qué prácticas comerciales eran abusivas y, por lo tanto, estaban prohibidas. Y lo pactamos con el sector, insisto, se dejó de vender sin contrato, se dejó de vender sin precio, se puso un plazo, claro, en el año 2011 vivíamos una realidad muy distinta. Y algo tremendamente importante, creamos una agencia, la Agencia de Información y Control Alimentario, que es la ICA, es la fuerza de la ley. La ICA tiene capacidad inspectora, tiene capacidad de control, tiene capacidad sancionadora. La ICA puede actuar de oficio. Nosotros además complementábamos el papel de la ICA, por ejemplo, ¿no? Una cosa que preocupaba mucho a los agricultores, los productos reclamo. Pues nosotros establecimos un sistema de vigilancia, pues aceite de oliva, leche, los productos que más se utilizan por la distribución para atraer al consumidor, y vigilábamos y teníamos un estudio nacional de precios. Y si bajaban por lo que entendíamos que era lo razonable, hacíamos un programa de control y la ICA de oficio intervenía con un sistema sancionador. Por lo tanto, era prácticas prohibidas, una agencia, insisto, que es el brazo armado a la que hay que darle todos los medios que necesite para hacer absolutamente efectiva la ley, pero teníamos más. Teníamos además un código de buenas prácticas mercantiles, voluntario, que iba más allá. Pero han cambiado mucho las cosas de 2013 ahora. Las empresas cuidan mucho su sostenibilidad, sus códigos éticos. Por lo tanto, es también una herramienta que da la ley para trabajar, y nosotros sumamos a muchas empresas, más de 100 cuando yo lo dejé. Y luego la ley, como era nueva, pionera, única a nivel europeo, nació también para ser perfectible, para ser mejorada sobre la base de la experiencia. Y se creó el Observatorio de la Cadena Alimentaria. Este observatorio es donde... Que no se ha convocado demasiadas veces en estos años. Claro, pero la función de ese observatorio es precisamente hacer un seguimiento de cómo evolucionan las prácticas comerciales, las relaciones comerciales, de hacer propuestas. Es decir, con esto que la ley, por ser tan pionera, nació con su propio mecanismo de vamos a estar permanentemente controlando, estudiándonos y a partir de aquí tal. Pero claro, todas las herramientas están encima de la mesa. Luego, como todo, pues como la PAC, ¿no? Para darle la vuelta a la PAC, muchas horas de trabajo. Para dar fortaleza a una ley, pues hay que empujar desde todos los frentes. Ayer de forma pues, un poco complicada se consiguieron reunir las sopas con el ministro. Se convoca a las 11, al final se reunieron a las 5, pero bueno, salió de ahí alguna adenda o mejora en las condiciones, y precisamente la ICA sí que va a tener más recursos, más personal. Creo que no sé si será suficiente para precisamente que el eslabón más débil consiga que haya una igualdad de condiciones en todo lo que es la cadena alimentaria. Pero sí que es verdad que en el caso de la inspección, en los últimos datos hablan de que ha habido 475 inspecciones. Estamos hablando de que hay 700.000 agricultores, que hay una cadena muy nutrida. Los agricultores dicen que es imposible que esto sea una inspección en condiciones, porque son muy pocas las cifras respecto a las sanciones de 3.200 euros tan solo, Facua lo decía. Es decir, parece que está todo en el aire. No sé si los medios económicos y de personal que van a dotarse ahora por parte del Ministerio pueden mejorar esta situación, pero los agricultores están seguros de que no está funcionando. Yo no sé si las cifras
correcta y tampoco... Son datos que ha dado la Facua, que dice que son 475 inspecciones, son 700.000 agricultores y evidentemente las sanciones no van más allá de los 3.300 euros. A las grandes superficies supongo que esto no les haga demasiado daño. Nosotros alguna sanción pusimos muy importante, que superaba el 1.000.000 de euros, si así lo correspondía. De todas formas, es una ley también que uno de los objetivos era dar seguridad jurídica. Oiga, usted sabe a lo que atenerse, cualquiera de los eslabones de la cadena. Por lo tanto, nuestra voluntad es no sancionar, ser disuasorios, y si no, efectivamente puede sancionar. Pero la ICA debe de aprobar un plan de control anual y además, como nosotros lo dejamos, insisto, yo puedo hablar por los 6 años que nosotros estuvimos, pero es que han pasado otros 6 en que ya no estamos y yo ahí ya no puedo entrar a hacer valoraciones. Pero yo creo que es fácil a lo mejor tirar de registro y ver las inspecciones anuales, porque a mí me suena la cifra que nosotros hablábamos de 1.000 y pico. En todo caso, los agricultores no son pues nada favorables a hacer ellos su propia reclamación. No sé si es posible que esas actuaciones de oficio se puedan incrementar o se hagan de forma natural, normalizada, porque es verdad que puede ser una manera de mantener ese equilibrio. Claro, bueno, ahí insisto, la manera de funcionar, la ICA se aprobó un estatuto, o sea, que está regulada en su funcionamiento, es un real decreto, se puede modificar para fortalecerla lo que sea preciso, pero lo que sí que, insisto, lo que nosotros trabajamos es que se aprueban planes de control que, como todo en la vida, cuanto más consensuado y hablado, mejor es. Te ayuda, ¿no?, al propio ministerio a saber dónde tienes que poner el foco, porque las circunstancias son cambiantes. Yo sí que recuerdo desde luego que los planes de control estaban llamados a estar fortalecidos y que eran flexibles en función de cómo evolucionaran las condiciones de mercado. Por eso insisto, la bondad de la ley como se concibió es que, además de definir las prácticas que estaban prohibidas y de tener un régimen sancionador, es que tenía una agencia, la ICA, que, insisto, es como el brazo armado para hacer efectiva el cumplimiento de la ley. Así que, bueno, y de hecho, nosotros transformamos la agencia del aceite de oliva en la ICA. Tenía muchísimo personal, tenía muchos recursos, y como venía de un sector que conocía muy bien, también el objetivo y lo que nos pedían los otros sectores, y sin ninguna duda en eso hubiéramos seguido trabajando, es lo que conocíamos para el sector del aceite de oliva, ¿no? Cuando algo por circunstancias lo tienes, lo conoces y sabes que es positivo, trabaja para extrapolarlo al conjunto de los sectores, y eso pues era un camino que a lo mejor es un camino para recorrer. A raíz de todas las movilizaciones de los agricultores de estas últimas semanas, sí que es verdad que hemos conocido esas reivindicaciones, esa problemática que están viviendo. Hay alguna que nos llama en demasía la atención, es la famosa cláusula espejo. Parece mentira que no se haya regulado esa posibilidad de que jueguen con las mismas condiciones, en igualdad de condiciones respecto a los fitosanitarios, a cómo vienen los productos de fuera y cómo los tenemos que gestionar dentro. Ese es un hándicap absoluto para ellos. Las exigencias de la Unión Europea que después no se aplican para los productos que llegan de fuera. Bueno, yo creo que el sector en su conjunto en España, los agricultores y los ganaderos y la industria individualmente y conjuntamente, y nos lo han demostrado a los consumidores europeos, quieren hacer las cosas mejor y mejor cada día. Honestamente, hay que ver la evolución. Y yo, claro, he estado tantos años, yo viví la crisis de las vacas locas, cómo trabajamos en seguridad alimentaria, en trazabilidad, en bienestar animal. Eso lo han hecho los agricultores y los ganaderos. Han trabajado muchísimo por mejorar su manera de producir, y estoy segura que no se conforman. Están dispuestos a seguir mejorando y a seguir ofreciéndonos a los consumidores europeos y al resto del mundo los mejores estándares de calidad a todos los niveles. Y eso es lo que es la agricultura española, y eso es la gratitud que todos les debemos. Y es verdad que la PAC no solamente es una garantía de rentas, es una protección del consumidor porque exige más. Yo creo que de lo que se trata, o sea, insisto, que los agricultores se quejan, pero no es que ellos no quieran hacer las cosas mejor. Es que yo lo que entiendo y lo que nosotros desde luego procurábamos hacer es: oye, me exiges, acompáñame en esta mejora, dame las herramientas para que yo cada vez lo pueda hacer mejor.
Y está la PAC, fíjate qué oportunidad con 160.000 millones de Next Generation para digitalizar al sector, para hacer, pues como hoy hablamos, ¿no?, de una agricultura inteligente, una agricultura circular, a una agricultura de precisión. Todos, pero los jóvenes agricultores quieren tener explotaciones de vanguardia, es gente cualificada que quiere poner sus conocimientos, quieren hacerlo mejor. Y entiendo que, o sea, quiero decir, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que no es que los agricultores no quieran hacer, es que quieren hacer, pero quieren un equilibrio. No es un problema el asumir la digitalización, no es un problema asumir precisamente esa ecología o esa sostenibilidad en la agricultura, pero claro, necesitan medios, ¿no? Hay que dar los medios. Fíjate que los 160.000 millones de Next Generation, que creo que la agricultura va como al conjunto del sector agroalimentario como un 1%, cuando en su conjunto es más del 10% del PIB, pero lo que la Unión Europea te pide, transformación ecológica, digitalización, bueno, pues qué oportunidad para un sector que tanto nos aporta a todos. Pero lo que yo quiero decir, lo que quería decir es, bueno, también el hacer también las cosas nos abre los mercados internacionales. O sea, los productos europeos son los más demandados a nivel mundial. ¿Por qué? Porque los mercados internacionales saben que producimos mejor que los demás. ¿En este contexto está comprometida esa internacionalización de nuestros productos? Sí. ¿Este contexto nos puede perjudicar? No, al revés. Hacer mejor las cosas te abre puertas. Es que hay que ver, no hay más que ver la evolución de las exportaciones. Tiene que ver con el dinamismo de un sector que es de pymes, lo cual tiene un mérito increíble. Pero tiene también que ver porque los estándares de producción europeos son los más altos a nivel mundial. Entonces, quiero decir con esto que les perjudica y les favorece. Bueno, vamos a fortalecer la parte que les favorece porque te ayuda a tener presencia en los mercados internacionales, pero vamos también a protegernos de esta desigualdad de condiciones, porque entre otras cosas, si a los agricultores europeos, españoles, se les exigen unos estándares para proteger al consumidor, para proteger a nuestro entorno, al consumidor hay que protegerle también de lo que viene de fuera. Y a partir de aquí, bueno, pues la Unión Europea en este caso sí que tiene un papel cuando cierra los acuerdos comerciales, porque aunque pasan por el Consejo de Ministros, así como la PAC, la palabra última la tiene el Consejo, la tienen los países. Yo sé la PAC que voté, sé la PAC que negocié, sé lo que transformé la PAC que la Comisión me propuso y en qué se transformó. Pero los acuerdos comerciales al final los cierra la Comisión Europea. Y es verdad que yo creo que la Comisión tiene que, bueno, pues no solamente por los agricultores, también por los consumidores europeos. Y de nuevo, como en la cadena alimentaria, ¿no?, cómo fortalecer al sector, siempre es mejor una batería de medidas orquestadas que una sola medida. Tenemos los puntos de inspección fronteriza, tenemos ¿no?, donde hay que controlar lo que viene y hacer pues unos planes que yo me acuerdo, yo le pedí al sector, decidme qué producto y qué origen os preocupa y redoblaremos las inspecciones. Pero dadme vosotros un poco la lista, porque entran muchos productos y son de muchos orígenes. Le he dado muchas vueltas en estos días de hasta qué punto la sociedad en general puede conocer esta problemática de un sector tan específico, tan especializado, porque hablamos de la PAC y no sé si el mundo en general conoce de qué estamos hablando. Por eso nos hemos acercado a la Universidad de Valladolid para hablar con algún estudiante y que formulen una pregunta, a ver qué les inquieta respecto a este tema, que no sé si conocen en demasía. Vamos a verla. ¿Por qué los agricultores no pueden poner su precio a sus productos? Claro, esto es la ley de la oferta y la demanda, parece, ¿no? Pero no puede ser así. ¿Cuál es la dificultad que tienen? Bueno, pues la concentración de oferta. Son muchos productores y muchos menos compradores. Entonces eso es muy difícil. Por eso, además de regular las relaciones comerciales en la cadena, que eso es lo que hace la ley de la cadena alimentaria, regular las relaciones comerciales para que sean más equilibradas. Nosotros trabajamos mucho la ley de integración cooperativa y también al sector a veces le tienes que empujar tú, no puedes quedarte, o sea, si de verdad crees en el sector y quieres cosas buenas para él, a veces eres tú mismo el que le tienes que empujar. Nosotros os procurábamos desde luego cuando estábamos en el gobierno la integración cooperativa, las organizaciones de productores. Cuando yo viví una crisis del sector lácteo, trabajamos mucho para que se organizaran, porque y en la PAC nosotros una de las cosas que metimos, por ejemplo, ¿no?, decir qué cosas eran buenas para el sector,
que pudiera haber más organizaciones de productores más grandes en todos los sectores. Sector lácteo, que es como el que tiene las mejores condiciones desde este punto de vista, se podía comercializar hasta el 33%, digo de lo que yo viví, no sé la evolución que ha seguido, 33% de la leche de un país. Eso significa que podría haber 4 organizaciones de productores vendiendo. Fue esa gran polémica respecto al campo y de la leche. Claro, sí. Nuestro trabajo, y no digo yo que no sea fácil cambiar la dinámica a los propios ganaderos, y por eso también la administración tiene que acompañar. Si quieres algo bueno para ellos, pues empújales, trata tú también de vencer sus inercias, no dejes que las venzan solamente ellos. Entonces, la respuesta, son muchos vendiendo a pocos. Por eso para nosotros era muy importante la integración del sector, la vertebración, el paquete ley de cadena, ley de integración cooperativa, ley de interprofesionales para que pudieran hacer muchas más medidas en conjunto. Se nos acaba el tiempo, ya no vamos a tener más alumnos, sí teníamos algunas preguntas más, pero creo que ha sido representativo. Es verdad que no podemos dejar caer todo aquel trabajo que se desarrolló en pro de nuestro campo en esos años. No sé si podría retomar su papel como eurodiputada. Se está leyendo en muchos medios que podría ser cabeza de lista del Partido Popular en las elecciones de junio al Parlamento Europeo. Denos una buena noticia a Castilla y León. Bueno, voy a dar una buena noticia a Castilla y León. Yo no sé quién será, porque esto es una decisión que le corresponde al presidente Feijóo. Yo lo que puedo hablar es de la cabeza de lista, que fue Dolo Montserrat, a la que yo creo que los castellanos y leoneses también le tenemos que estar muy agradecidos, y es una buena noticia que esté ella allí, porque está defendiendo la democracia de los castellanos y leoneses, de los españoles, de los europeos, haciendo un papel magnífico, defendiendo el Estado de Derecho, la democracia, la igualdad de los europeos en la Unión Europea, denunciando lo que tristemente estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Con esta pretendida ley de amnistía que nos desiguala a todos, que vuela que la ley sea una para todos y por lo tanto seamos todos iguales y no existan privilegios en función de conveniencias. Ahí queda el mensaje. Bueno, lo que sea el futuro lo veremos. Muchísimas gracias, Isabel García Tejerina, por habernos prestado estos minutos y arrojar luz sobre un tema tan complicado y que está tan de actualidad. A ustedes, emplazarles en cuestión de 7 días a un nuevo espacio abierto. Les espero hasta entonces.